Café Jurídico, episodio 140. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 21 de septiembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hoy traemos de nuevo un caso de éxito y es que la verdad que me encanta invitar a otros compañeros para charlar de asuntos reales porque nos permite aprender mucho, ver cómo lo han enfocado, qué hicieron y bueno, esto puede darnos una idea de lo que hacer y no hacer en un supuesto similar, aportando una visión práctica del caso que también permite visibilizar el tipo de problemas que solemos resolver los abogados en nuestro día a día. Os planteo el supuesto de hecho. Una madre acuchilla a su hija de 16 años porque su pareja tenía sexo con ella, provocándole graves lesiones que casi terminan por costarle la vida a la menor. Aunque a priori se le acusa de un delito de tentativa de asesinato, finalmente sale a suelta él mismo y se le condena solo por un delito de lesiones con arma peligrosa a 1 año y medio de prisión. Un caso muy polémico del que se han hecho eco multitud de medios de comunicación. Y para contarnos todo sobre este asunto tenemos al abogado encargado de su defensa. En un momento vamos a conectar por videoconferencia con nuestro invitado de hoy, el abogado Javier Ruiz Blay, pero antes cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido Javier, muchas gracias por venir a compartir tu caso de éxito con nosotros. De nada, Juan Manuel, un placer poder compartir contigo y con todos los oyentes este caso de éxito para que, pues pueda servir de ayuda tanto a todas aquellas personas que se encuentran sumergidas en un procedimiento penal, pues como a aquellos compañeros y compañeras a los que les puede ser de utilidad y de interés. La verdad que nosotros encantados por esta invitación de poder comentar en detalle este procedimiento, porque la verdad es que a pesar de tener clara la línea desde el principio, hemos necesitado un poco de fe en la justicia para alcanzar finalmente este buen resultado. Bueno Javier, en tu despacho, Matilla y Blay Asociados, concretamente llevando tú la defensa técnica, habéis conseguido sentencia por la que se absuelve a vuestra cliente, una madre que confiesa que acuchilló a su hija de 16 años porque su pareja tenía sexo con ella de un delito de tentativa de asesinato y se le condena, eso sí, a 1 año y 6 meses de prisión por un delito de lesiones con arma peligrosa. Un caso desde luego muy polémico que, como decía antes, ha salido en diversas ocasiones en los medios de comunicación. Cuéntanos un poco más cuál era la situación de vuestra cliente en cuestión cuando decidí haceros cargo de su defensa. Bueno, pues nosotros cuando asumimos la defensa, nuestra cliente llevaba ya 3 meses en prisión preventiva, ya había sido detenida, ya habían pasado los hechos, tenía pendiente la prisión, no se había recurrido, no se había hecho nada y tampoco ya conocía muy bien cuál iba a ser su línea de defensa. Al llegar allí, pues bueno, también además de contarnos, pues como has dicho, toda la situación, que ahora contaremos un poco más en detalle, también nos informó que cuando había ingresado en el centro penitenciario, que eso no constaba en ninguna parte, en el atestado, pues ella se le había asignado un protocolo de suicidios y se le había asignado a una persona que la estaba siguiendo debido al estado anímico con el que había ingresado. Como bien has dicho, junio de 2018 en Valencia, en la localidad de Aldaya, una menor que había estado fuera de su casa durante 2 semanas porque se había producido una situación de tensión al haber mantenido relaciones con el marido de su madre, pues regresa a casa. Al regresar a casa empieza una fuerte discusión, como prácticamente era inevitable, no podía ser de otra manera, con su madre empieza a golpearla, la saca de la habitación, la arrastra por el pasillo hasta la cocina y allí coge un cuchillo y se lo clava. ¿Vale? Nada más hacerlo, aparece otra hija menor que se encontraba en el domicilio y que había escuchado los gritos, llega allí, coge el cuchillo de la mano de su madre, lo esconde en el cesto de la ropa sucia y inmediatamente la madre se da cuenta un poco de todo lo que está pasando,
coge su teléfono móvil, llama al teléfono de emergencias y se queda allí junto a la víctima, junto a su hija, taponando la herida. Y bueno, como es de esperar, pues rápidamente llega la policía, se encuentran allí a la hija menor de edad en el suelo de la cocina con un charco de sangre sangrando por la espalda, y mientras asisten a la víctima, mientras tratan de curar esas heridas, pues empiezan a averiguar lo que ha pasado. Allí mismo, como recogen sorpresivamente, ¿no?, la madre les confiesa que ha sido ella la que les ha clavado el cuchillo, y rápidamente la otra hija aparece con el cuchillo y se lo entrega a la policía. En ese momento es detenida y conducida directamente al juzgado. De lo que dices, imagino que efectivamente se celebró la comparecencia del 505 y se acordó la prisión provisional, ¿no? Correcto, se celebró la comparecencia del 505 y el Ministerio Fiscal pidió la prisión. Ella no declaró, ¿vale? En su declaración ella no declaró, que fue este uno de los motivos que luego recogió el juzgado para acordar esa prisión preventiva y sin fianza. Se entendía que se había podido cometer un delito de tentativa de asesinato, a pesar de que la policía recogía en el atestado, dejamos que suele rotular la primera página con lo que ellos entienden que ha sucedido, decía tentativa de homicidio, pero el fiscal y el juez entendió que era mucho más grave y que era una tentativa de asesinato. Perfecto, ya tenemos planteado el supuesto inicial. ¿Cuál es la estrategia jurídica que sigues para defender sus derechos y qué pasos das ahora? Pues es muy sencillo. Lo primero que hicimos fue ponernos a trabajar, manos a la obra. Parece que es sencillo, que es lógico, pero no siempre sucede, ¿no? No siempre es así. Y nada, una vez que leemos el atestado, porque hasta ese momento no se había practicado ninguna otra diligencia, ¿vale? El juzgado además lleva cierto retraso, que será una cuestión que ya se comentará más tarde, pero nosotros rápidamente vemos que aquí lo que se ha producido es el famoso desistimiento del artículo 16.2 del Código Penal, ¿no? Aquí tenemos una persona que en un principio quería acabar con la vida de la otra y para en determinado momento y no sigue cometiéndolo, y además en este caso llama a las emergencias para que vengan, la curen y la trasladen al hospital, de tal forma que trata de evitar que esa finalidad, ese objetivo de acabar con la vida se concluya. Entonces, para nosotros eso ya producía un cambio muy importante desde un punto de vista de la libertad, pues principalmente porque si se entendía que estábamos hablando de un delito con penas superiores a los 15 años de tentativa de asesinato, con este planteamiento estábamos hablando de una pena que no iba a ser superior a 5 años de un delito de lesiones con arma peligrosa. Así que lo primero que hicimos fue, con este planteamiento, pedir la libertad de la cliente, ¿vale? No llegó inmediatamente, que hubiese sido lo deseado. Ya sabemos que a veces hay que tratar de convencer un poco al juzgado y al Ministerio Fiscal, pero apenas 3 meses más tarde sí que la fiscal, a raíz de un recurso nuestro, acordó, estimó, entendió que era correcto y acordó la libertad sin fianza. Además de esto, pues bueno, nosotros paralelamente a la situación de la libertad, que en estos casos es lo más urgente, es lo primero que hay que atender, empezamos a pedir la declaración del médico de urgencias que le había asistido, pedimos la declaración al juzgado del cirujano que la había atendido, pedimos la declaración de la hija menor de edad, pedimos que la psicología, el informe de psicología de la prisión estableciese si se activó ese protocolo de suicidios y el estado anímico en el que ingresó nuestra cliente para buscar alguna otra posible atenuante. Además, pedimos a nuestra cliente que fuese a declarar al juzgado y pedimos al juzgado que la llamase a declarar, porque entendimos que no había razón para ocultar lo que había sucedido y que iba a ser favorable reconocer de nuevo los hechos y tratar de exponer al juzgado todo lo que había sucedido y por qué. Y además, de forma previsora, para tratar de protegernos un poco de cara al juicio, pues la pedimos que fuese contando con familiares o con amigos para recoger el dinero de la eventual responsabilidad civil de la que podría tener que hacer cargo en caso de una condena. Ok, ¿cuál era el posicionamiento de la Fiscalía y en su caso de la acusación particular? Porque la verdad es que el asunto es un tanto particular y no sé yo si al final la hija decidió meterse o no. Cuéntanos. No, la víctima era menor de edad y lo primero que sucedió fue que se fue un centro de acogida de la Comunidad Valenciana y allí ellos, a través de un abogado de oficio, fue el que ejerció la acusación particular. Sí es verdad que luego se renunció a ella porque la hija no tenía interés de seguir con un abogado y fue el Ministerio Fiscal que continuó en solitario. ¿Cuál era su posición?
pues bueno, ya te puedes imaginar que era un asesinato, que esto era una barbaridad, que la madre podía acabar con la hija de la menor, que se usó un cuchillo de 30 centímetros, que se había producido un corte en el cuello muy cercano a la yugular y que podía haber acabado con la vida de la víctima, que además se produjeron 2 acometimientos por la espalda, ¿vale? Realmente se produjeron una entrada y una salida 2 veces en la espalda, eso provocó que se seccionase un nervio y que además los cortes se realizasen muy cerca de la médula espinal. Entonces, además de todo eso, se produjo un corte en la pleura, ¿vale? La pleura, que yo esto lo he descubierto luego, evidentemente a raíz del procedimiento. La pleura pulmonar, pues bueno, es una película que protege los pulmones, entonces la pinchó, se introdujo sangre en los pulmones y se redujeron un poco. Luego se pudo extraer la sangre y no pasó nada ni hubo lesión para el pulmón, pero claro, ante esa gravedad, pues ya hemos dicho, en un primer momento el Ministerio Fiscal mantuvo la petición de prisión, no se movió de ahí y además, pues bueno, decían que era un asesinato porque había existido una alevosía al tratar de clavar un cuchillo por la espalda. Esa tesis el Ministerio Fiscal la mantuvo a la hora de hacer la acusación, ¿vale? Esto es un procedimiento sumario, se mantuvo la acusación y pidió sus 13 años de prisión, ¿vale? Y nosotros en este sentido, pues bueno, como hemos dicho, mantuvimos lo mismo que hemos mantenido desde el principio, delito de lesiones con arma, 1 año y medio de prisión. En este sentido, fue anecdótico que unos 15 días, 3 semanas antes del juicio, nosotros nos acercamos precisamente con el fiscal que se iba a encargar del procedimiento para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Porque nosotros teníamos muy claro que aquí no se iba a producir esa condena por asesinato. Y bueno, para resumir un poco cómo fue, pues nosotros acudimos allí y cuando él nos hace su propuesta nos dice, bueno, además, el letrado tiene que tener en cuenta que ya, como lleva desde 2018 en prisión, ya lleva varios años y entonces ya la pena se le va a quedar muy reducida y prácticamente estará pronto en 3er grado o en libertad. Y entonces le dijimos, bueno, pues precisamente de la gravedad de los hechos, realmente nuestra clienta solo estuvo 8 meses, no sabemos si le ha dado tiempo a mirar bien la causa, solo estuvo 8 meses, está en libertad sin fianza y por eso nosotros mantenemos nuestra tesis de que aquí no va a haber más que 1 año, año y medio de condena. Y bueno, aunque el resultado ya lo adelantaba yo al inicio y además ha salido en diversos medios, al final, ¿cómo queda la cosa exactamente? Bueno, pues a pesar de que lo digo, que queda la cosa sencilla, porque para nosotros lo hemos tenido muy claro desde el principio, al final la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia ha entendido lo mismo que nosotros, ¿vale? Nosotros, aunque parezca raro, también nos alegramos mucho cuando en una primera instancia, con esta primera sentencia, se acogen prácticamente todos los planteamientos que hacemos, porque es cierto que aunque muchas veces esté muy claro, no es fácil, no es sencillo, pero bueno, al final se ha entendido. Lo primero, que no hubo un delito de asesinato, sino un delito de homicidio, tentativa de homicidio, y que precisamente debido a ese desistimiento del artículo 16.2, pues se producía una eximente de la responsabilidad penal y debía quedar absuelta por este delito. Una vez absuelta del delito de homicidio, pues solo quedaba a la sala condenar por las lesiones que se habían ocasionado. Y por eso se condena a un delito de lesiones con arma peligrosa. ¿Por qué la pena de 1 año y 6 meses? Pues bueno, nosotros, y ya, aunque en el juicio pareció una especie de rebajas de mercadillo, nosotros llegamos a pedir hasta 4 atenuantes, ¿no? Que de hecho hasta el Ministerio Fiscal lo decía, yo ya he perdido la cuenta de cuántas atenuantes ha pedido la defensa. Pues la realidad es que si el Código Penal tiene 6, nosotros pedimos 4 y la sala ha entendido que se han producido 3. Lo cual no está nada mal, ¿vale? Que de hecho, pues bueno, se reconoce la atenuante de reparación del daño precisamente porque llamó a emergencias, porque tambonó la herida y porque pagó una pequeña parte de la responsabilidad civil antes del juicio. Además se reconoció la famosa atenuante que convierte esto en un crimen pasional, la atenuante de arrebato u obcecación, ¿vale? Porque se entiende que ese ataque se produjo por razón de celos y por la ceguera que produjo el saber que su hija estaba manteniendo una relación con su marido, que no deja de tener, pues bueno, una incidencia bastante importante. Y por último, la que nos ha reconocido otra atenuante, que nos ha reconocido el tribunal, es la atenuante de confesión, porque queda recogido que en su llamada a emergencias reconoce que ha sido ella, en la policía lo reconoce, en el juzgado más tarde cuando le llamamos a declarar también fue, y en el juicio igual, lo reconoció. Así que bueno, con 3 atenuantes, la absolución del homicidio,
pues el delito de lesiones se ha quedado en 1 año y 6 meses y el pago de la responsabilidad civil. O sea que sí, un éxito, vamos. Vale, ¿la resolución es firme ya? No, la resolución no es firme. La verdad que nosotros no esperamos que el Ministerio Fiscal recurra porque la sentencia es bastante clara, la interpretación jurisprudencial hacia esto también es bastante clara y además, pues bueno, no hay que olvidar que se trata en parte de una sentencia absolutoria, o sea, se absuelve de un delito de homicidio y conseguir revocar, tumbar una sentencia absolutoria, pues es bastante complejo en el derecho penal, habría que hablar de que se ha producido una nulidad, habría que repetir el juicio y nosotros entendemos que estamos muy lejos de todo eso. Por último, otra cuestión. En el ámbito de la ejecución, ¿entendéis que es posible la suspensión de la pena que resta por cumplir? No, pues en este sentido estamos valorando 2 cosas. La primera, que aunque el Ministerio Fiscal no vaya a recurrir, nosotros sí quizás hagamos un recurso muy breve porque no se ha valorado una cuarta atenuante que pedimos, que es la de dilaciones indebidas. ¿Vale? Pues el procedimiento estuvo parado 1 año y 8 meses. Entonces, nosotros la pedimos el día del juicio, en la sentencia nos la han denegado, pero en la sentencia no nos han explicado por qué. ¿Vale? Y la jurisprudencia ya ha dicho que cuando se deniega esta atenuante en concreto hay que explicar el por qué y fundamentar por qué se rechaza. Entonces, nosotros entendemos que sí se ha producido y quizás recurramos solo en ese sentido, es decir, para que nos valoren otra atenuante más. ¿Por qué? Pues en línea con lo que me acabas de preguntar, porque si conseguimos que nos valoren otra atenuante, la condena puede bajar incluso hasta los 8 meses, 8 o 9 meses. Con el tiempo que estuvo en prisión preventiva, ya no hay que preocuparse de cumplir ninguna pena porque, evidentemente, ya estaría cumplida. Si finalmente, pues bueno, no se acordase o no se estimase ese recurso o no lo interpusiéramos, pues entendemos que cuando ha cumplido casi la mitad de la pena y ella se encuentra actualmente pagando la responsabilidad civil, ¿vale?, a la víctima, que fueron unos 6.000 euros y se encuentra pagándolo todos los meses, pues que esos son motivos suficientes, la verdad, para que no vuelva a ingresar en prisión. Javier, nos ha encantado tenerte aquí hoy compartiendo con nosotros este caso de éxito. Como siempre que nos acompaña un invitado, te dejo tu momento spam para que puedas indicar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Bueno, pues nosotros igualmente ha sido un placer poder compartir esto. Como decíamos, siempre sabemos que es de interés. Además, nosotros también cuando vemos otros casos de éxito hemos acudido a otros compañeros a pedirles las sentencias o a preguntarles un poco qué es lo que ha sucedido. Y bueno, pues bueno, pueden encontrarnos en nuestra página web, ¿vale? mybasociados.es, M de Madrid, Y B de Barcelona asociados.es, y allí pues bueno, podrán encontrar el correo electrónico, número de teléfono y escribirnos para cualquier tipo de preguntas y darles respuestas. Y bueno, como se suele decir siempre, nos veremos en los juzgados. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Por cierto, si eres abogado y te apetece venir a contar tu caso de éxito, no dudes en escribirnos para participar. Puedes hacerlo desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Podimo, Google Podcast, Deezer, Amazon Music y así hasta más de 35. En cualquier caso, nos escucha desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Nos despedimos ya por hoy, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.